Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo, este apasionante viaje en el que estamos conociendo cómo funciona nuestro cerebro para potenciarlo al máximo. Y esta semana tenemos otra vez para ello aquí a nuestro querido neurocirujano Osman Salazar. ¿Qué tal estás, Osman? ¿Cómo ha ido tu semana? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo están nuestros oyentes? Espero que muy contentos y emocionados, igual que nosotros. La semana ha sido muy buena. Honestamente, ahora que ya he podido dormir, ya he podido descansar y he podido tomar mejores decisiones para que mi cerebro envejezca adecuadamente, está mucho mejor. Bromas aparte. Lo interesante de todo esto, de hacer el podcast y sobre todo de lo que estamos haciendo detrás de las cámaras en cuanto al proyecto de Tu Cerebro al Desnudo, que esto, recordar que es más que un podcast, hace que tome contacto con la importancia del cerebro en nuestra vida. En relación a esto, el estar aquí hablando del cerebro, que es mi pasión, honestamente me hace sentir muy bien. ¿Tu semana qué tal? ¿Cómo ha ido? Pues muy bien, hoy vamos a hablar de la toma de decisiones, como decías, y en mi emprendimiento que llevo 1000 proyectos a cabo, es importante saber tomar buenas decisiones para tener el foco en lo importante. Y también, como decías, en este proyecto de Tu Cerebro al Desnudo, pues esta semana ha sido una semana de tomar buenas decisiones para establecer una buena línea, una buena hoja de ruta, porque queremos hacer una formación que sea lo mejor para formar a la gente en entender su cerebro y potenciarlo. Y eso no lo lograremos si no tomamos buenas decisiones. Así que cuéntanos bien, ponnos ya en materia el tema del que vamos a hablar hoy, que creo que es muy interesante. Claro que sí. Entramos a ello. La vida es una suma de decisiones. Seamos conscientes de ellas o no, estas decisiones sean nuestras o no. Este es el eslogan con el que abrimos el podcast. ¿Por qué? Cuando nacemos, a diferencia de otros animales, que tienen la capacidad incluso de andar, el ser humano es completamente dependiente, su autonomía es prácticamente nula. A medida que vamos cumpliendo años y vamos avanzando en la vida, en teoría, deberíamos de ir adquiriendo la capacidad de tomar mejores decisiones y de hacernos responsables de sus consecuencias. Hay otros que nunca lo alcanzan y siguen viviendo en la casa de sus padres con 40 años. Pero bueno, en teoría deberíamos de ir alcanzando esa capacidad. Vivir es decidir y decidir es vivir. Seamos conscientes de ello o no. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el tomar buenas decisiones es un sinónimo de libertad y el conocer tu cerebro te proporciona esas herramientas para tomar mejores decisiones. De hecho, yo creo que si no tomas tus propias decisiones, hay alguien que las está tomando por ti. Así que creo que pon atención al podcast de hoy porque puede ser de gran ayuda para todos nuestros oyentes. Vamos a entrar al lío y la primera cosa que yo quiero comentarte que me llama mucho la atención es que hay veces que ya por inercia hay gente que somos en ocasiones predecibles. Yo sí pienso en mis amigos en los que llevo toda la vida, en algunas situaciones sabría exactamente la decisión que van a tomar en algo antes de tomarla y estoy seguro de que a ellos les pasa lo mismo conmigo. Entonces, ¿por qué somos tan predecibles en algunas cosas para la toma de decisiones? Me gusta lo de algunas cosas porque honestamente somos bastante predecibles para la mayoría. De entrada, vamos a decir de que somos seres humanos. Nos gusta sentirnos especiales, únicos e incomparables, pero somos seres humanos. Compartimos ADN y esa historia evolutiva de nuestra especie, que se llama filogenia, por cierto, estas palabritas que iremos utilizando aquí en nuestro podcast, las compartimos todos. Por lo tanto, reaccionamos de forma similar por ello. Y luego también, si estás dentro de tu familia y reaccionas muy similar a miembros de tu familia, también es normal, porque lo que sucede desde que se produce ese ser hasta que fallece, incluyendo todo lo que pasa dentro del útero de nuestra madre, eso se llama ontogenia. Y nuestra estructura cerebral viene cableada por nuestros genes. Por lo tanto, por mucho que te disguste, vas a decidir en algunas cosas como tu madre, como tu padre, aunque no te siente bien. Así que esa es la razón por la cual tomamos decisiones parecidas. Muy bien, vamos a entrar en materia. Nuestras decisiones tienen una predisposición biológica. Nuestro cerebro ha evolucionado, gracias a cientos de millones de años,
y traemos toda una estructura cerebral predispuesta a reaccionar de cierta manera ante determinados estímulos. El hambre, el sueño, el frío, el miedo, el deseo sexual son algunos de estos ejemplos. Por eso, gran parte de los seres humanos reaccionamos de forma similar. Vale. O sea, eso es por lo que nuestro ADN nos hace parecernos al resto de seres humanos y ahí es donde está el sentimiento de sociedad, ¿no? Efectivamente. Además, lo que mencionábamos antes de la familia, nuestras decisiones tienen una predisposición genética. Todos traemos la misma plantilla de ADN, pero se organiza en distintas maneras y esto se llama genes. Y a algunos, obviamente, nos toca un set de estos genes y aquí es donde los vamos transmitiendo de generación en generación. Y a esto es lo que le llamo la predisposición genética. Vuelvo a repetir, por mucho que nos disguste, nos vamos a parecer a nuestra familia a la hora de decidir. Claro, ahora yo entiendo por qué a veces te sientes tan a gusto tomando decisiones en tu ámbito familiar, porque es que realmente como te pareces a ellos, las decisiones te encajan totalmente. Y no solo eso, sino que además de que traemos la carga evolutiva, traemos la predisposición genética, en los primeros momentos de nuestra vida se están produciendo una gran cantidad de cambios en nuestro cerebro y los eventos que van sucediendo en útero, en la primera infancia, la niñez y la adolescencia, van moldeando, van cableando ese cerebro de determinada manera. Es por eso que se va produciendo nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir, nuestra forma de reaccionar. En último término, nuestra forma de decidir. Vale, eso ya es lo que nos hace únicos, que al final nuestras vivencias han ido moldeando nuestro cerebro. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. Pero todo esto está muy bien, Osman, pero aquí la gente, nuestros oyentes y yo, lo que queremos saber es cómo cojones decidimos, cómo nuestro cerebro decide, porque al final lo que queremos es aprender a tomar mejores decisiones aquí. Y a mí se me ocurren algunas preguntas concretas, que es que, por ejemplo, ¿por qué hay algunas decisiones que yo las tomo sin darme cuenta y sin embargo hay otras que les doy millones de vueltas? Que también es a veces porque hay decisiones con las que me siento seguro, pero hay otras veces con las que siento que la voy a cagar, ¿no? Y es que la voy a cagar. Y siento ahí como ese nerviosismo, esas sensaciones de esas mariposas por dentro que digo, uff, no estoy seguro. Entonces, ¿cómo nuestro cerebro decide qué pasa ahí dentro? Exactamente. Sí, has tomado una serie de aspectos muy importantes que nos hacen tener en consideración que el decidir no es simplemente elegir, no es lo mismo. Decidir es un fenómeno complejo que incluye muchas variables. Por ejemplo, solo por mencionar algunas, incluye nuestras sensaciones corporales. Eso que decías, esas maripositas en el estómago, entre otras, la sudoración de nuestras manos, la frecuencia cardíaca, etcétera. Todos estos aspectos influyen a la hora de decidir. Nuestras emociones, si estamos alegres, tristes, enfadados, etcétera. Si tenemos la capacidad, por una parte, y el tiempo para poder reflexionar y razonar. Evidentemente, esto forma parte de nuestras decisiones. Y las condiciones y circunstancias de lo que nos rodea. Nuestro cerebro coge todo esto y en base a ello toma una decisión. Vamos a empezar con lo primero, las sensaciones corporales. ¿Cómo entran nuestras sensaciones? Entran a través de los sentidos, pasan por un órgano que se llama el tálamo, una parte de nuestro cerebro, y a través del sistema límbico y la corteza cerebral es que nos vamos tomando conciencia de estas sensaciones. Y la ínsula anterior, que así se llama, la parte de la corteza, que le asigna eso de enterarnos qué es lo que nos está sucediendo, nos sirve como una especie de radar subconsciente a la hora de tomar decisiones. Eso que tú mencionabas, esto me da mala espina, esto me huele mal, esto no está bien, es por eso, tenemos una zona de la corteza cerebral encargada de tomar esas decisiones por nosotros y la mayoría de ellas son inconscientes. Vale, entiendo. O sea, que es como que nuestro cerebro ya está cableado para tomar unas decisiones como en modo automático, porque eso se ha ido repitiendo muchas veces y ya está como establecido ahí. Exactamente. Luego, no solo están las sensaciones, estas sensaciones nos evocan emociones. Volvemos al sistema límbico y en el sistema límbico tenemos nuestra amígdala, ese sensor de amenazas que le asigna una cualidad a un estímulo y vamos a decir que determina qué tan importante y qué tan grave es. Y esta valoración que hace le da un peso relativo a ese elemento de información, es decir, le da una importancia exponencial.
Vale, o sea, es como si yo cojo una moneda de 1 euro y al asociarse a la emoción, de repente pesa 10 kilos. Por eso se nos complica tanto el tomar decisiones racionales, claro. Exactamente, como hemos visto en los capítulos anteriores, nuestro cerebro es predominantemente emocional. Las zonas de la corteza, por ejemplo, la corteza prefrontal ventromedial, recordad que me importa mucho en ir diciendo estos nombres porque es fundamental saber que lo que nos pasa en nuestra mente tiene un sitio anatómico en nuestros cerebros. Esta corteza le da la importancia, ese peso que mencionábamos previamente, le da ese empuje a ese elemento de información para ayudarnos a decidir. De hecho, si esta corteza sufre algún daño, somos incapaces de decidir. Muchas veces quisiéramos ser eminentemente racionales y no tener emociones para decidir mejor. No, de hecho, seríamos incapaces de hacerlo. Claro, y ahí entra, por ejemplo, emociones como el miedo, que a veces ante una situación de peligro te va a hacer tomar decisiones que te parecen automáticas de repente, ¿no? De hecho, esto que mencionas, ya lo dijo un premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, en su libro de Pensar rápido, pensar despacio, en el que clasifica los sistemas de pensamiento, esta forma de reaccionar, en dos. Un pensamiento del sistema uno, que es automático, que es impulsivo, visceral, intuitivo, y un sistema 2, que es más lento, deliberativo, reflexivo, introspectivo, más racional. Así que tenemos dentro de nuestro cerebro la capacidad de decidir automáticamente o de tomarnos distancia y decidir mejor. Claro, eso te iba a decir, porque estamos hablando todo el rato de las emociones, las sensaciones, pero claro, ¿cómo puedo yo reflexionar? ¿Dónde entra la parte racional de la toma de decisiones? Sí, recordar que somos seres emocionales con la capacidad de decidir. Los lóbulos frontales, ese 40% de nuestros cerebros, existen para poder gobernar todos estos miles de millones de años de conciencia emocional que tenemos. ¿Dónde pasa esto? Obviamente son muchas. Me centraré en 4 aspectos y en 4 regiones. La toma de una decisión en donde el decisor, vamos a decirlo así, está en la corteza prefrontal dorsolateral. Es el que al final, como emperador romano, dedo arriba o dedo abajo. Pero para eso necesita que le presenten la información. ¿Quiénes se la presentan? Por una parte está el cíngulo anterior, que le presenta estos pros y estos contras, le presentan las normas sociales asociadas a la decisión, y por otra parte, el sistema límbico, la amígdala, le presenta la carga emocional. Hace este balance y lo junta con la información que viene del área tegmental ventral, que es la que se encarga de nuestras motivaciones y objetivos, y en base a ese balance, la corteza dorsolateral toma una decisión. Cuando estamos en ello, la biología nos premia o no con la decisión que hemos tomado. Y nuestro núcleo accumbens, este circuito que pertenece a la dopamina, nos dice, oh, me siento bien, he tomado una buena decisión. O por el contrario, esto no ha estado bien. Nuestro cerebro viene preparado para darnos una retroalimentación de las decisiones que estamos tomando. Vale, o sea, es como que una parte del cerebro coge tus sensaciones y emociones, otra coge esos objetivos, los evalúa, se los presenta a la parte racional, se toma la decisión y si has acertado te recompensan y si no, no. Es que el cerebro es que está hecho perfectamente, es que es increíble, vamos. Es lo máximo, por eso estamos aquí. Pero el proceso de toma de decisiones no concluye allí. ¿Qué más cosas tienen que ver? ¿Cómo sabe esta corteza dorsolateral cuáles son las normas que debe de utilizar para saber si es una buena decisión o no? Y aquí entra la importancia de que el ser humano es un ser social. Nuestras relaciones, nuestro ambiente, las necesidades, dificultades y obstáculos que tengamos, o por el contrario, nuestros recursos y nuestras oportunidades. En resumen, la carga nuestra, que la hemos visto, todo lo que nos rodea a nivel personal y todas las circunstancias a nivel económico, político, cultural, social, etcétera, juegan un papel fundamental a la hora de tomar decisiones. ¿Y cómo se encarga el cerebro de manejar toda esta información? Tiene 3 redes para ello. La primera, se llama una corteza de asociación, y esta es zonas de la corteza frontal, parietal y temporal, que lo que hace es integrar toda esta información que he mencionado previamente. Una vez integrada, la debe, como hemos dicho antes, presentarla a alguien que decida. Y aquí está la red de conexiones que hay entre nuestra corteza prefrontal y nuestro sistema límbico. Y por último, entra nuestro sistema de recompensa para poder evaluar si las decisiones las estamos tomando bien o las estamos tomando mal.
En último término, a la hora de decidir, nuestro cerebro funciona como un gran ecosistema. Vale, vale. O sea, por eso, en cierta forma, en la medida en la que podamos, es importante elegir en un entorno adecuado para desarrollarnos para tomar mejores decisiones. Entonces, a mí solo me queda una pregunta, creo, por hacer, que es, ¿qué papel juega en todo esto la conciencia en la toma de decisiones? Ahí has tocado hueso. En primer lugar, la conciencia. Hoy por hoy, la neurociencia no puede dar una definición precisa en qué consiste. Eso no quiere decir que no sepamos su importancia. Las decisiones se toman independientemente que los circuitos cerebrales que nos hacen ser conscientes de ellas se activen o no. Dicho más fácil, decidimos primero y nos enteramos después. La conciencia juega un papel a la hora de una decisión que se ha tomado, parar, pensar y modificarla, ese sistema 2, o, si las consecuencias han sido negativas, modificarla para más adelante. Vale, o sea, yo creo que ha quedado muy claro. Intenta hacernos una recapitulación de todo para que nos queden claros todos los puntos y que repasemos todo. Claro que sí. En primer lugar, nuestro cerebro nace con una predisposición biológica a tomar las decisiones de cierta manera. Esto es por la carga hereditaria de nuestra especie. Nacemos además con una predisposición genética para decidir de cierta forma. Vuelvo y repito, por mucho que nos siente mal, somos hijos de nuestros padres. Decidir es un fenómeno muy complejo que involucra sensaciones, emociones, nuestra circunstancia, nuestro ambiente. Incluye múltiples variables y decidir va más allá de nuestros cerebros. Incluye no solo el cerebro, incluye todo el sistema nervioso, todo nuestro cuerpo y todo lo que nos rodea. Las decisiones son tomadas por una red compleja de nuestro cerebro en la que la toma de conciencia se da después de que la decisión ha sido tomada. Y recordar, vivir es decidir, y si mejoramos nuestras decisiones, mejoramos nuestra vida, en cantidad y en calidad. Bueno, pues yo creo que ahí queda eso. Yo me quedo con que hay cosas en las que tenemos cierto margen de maniobra. Por ejemplo, en mi caso, el del emprendimiento, en la medida en la que te sepas relacionar de gente adecuada, vas a ser capaz de tomar mejores decisiones. Y ahí entra en juego la figura de nuestro queridísimo mentor, Juan Carlos, que es una pieza clave. Entonces, vamos a intentar dar unos ejercicios para que la gente aprenda a tomar mejores decisiones esta semana. Recordemos el eslogan con el que empezamos el podcast. La vida es una suma de decisiones, seamos conscientes de ellas o no, sean nuestras o no. Y con lo que hemos finalizado el podcast. Tomar mejores decisiones mejora nuestra vida, nuestra cantidad, vamos a vivir más y vamos a vivir mejor. Saber decidir bien es realmente la olla de oro del siglo XXI. Para tomar mejores decisiones vamos a tomar un ejercicio que viene desde hace mucho tiempo y es el escribir a mano, porque esto modifica nuestras redes neuronales, y el experimento mental, eso de imaginar y reproducir en nuestra mente una actuación concreta. Recordemos la peor decisión que hayamos tomado en nuestra vida, esa decisión que ha tenido consecuencias negativas que sabemos que la podíamos haber hecho mejor. Y vamos a ir repasando cada uno de los puntos, anotándolos, que hemos visto en este podcast. Los aspectos generales, como por ejemplo tenía hambre, sueño, frío, estaba cansado, estaba enfermo, todo esto que nos predispone a actuar a todos los seres humanos de una forma parecida. ¿Estuvo mi genética implicada? Es decir, el condicionamiento de mi padre, de mi madre, como decide mi hermano o mi abuelo, los eventos biográficos, los eventos que me han pasado ahí en la vida, tengo algún trauma, alguna sensibilidad que me hizo actuar de esa manera, o me di cuenta que estaba actuando mal, pero para ser congruente con otras decisiones que he tomado en el pasado, tomé esa decisión igualmente. Las situaciones que me rodeaban, he tomado esa decisión por mi condicionamiento geográfico, cultural, por cómo es mi familia, por cómo es mi sociedad, por mis condiciones económicas, tenía restricciones de tipo legal, etc. Y una vez anotado todo esto, escribirlo, y aquí viene la parte del experimento mental. Cerrar los ojos y reproducir ese conjunto de circunstancias y de pasos que se dieron para que yo tomase esa decisión y elegir conscientemente cambiarlos. ¿Y qué hubiese podido yo hacer diferente en cada uno de los pasos para la siguiente vez que esté ante una situación similar? Esto expande nuestro espacio de posibilidades. Por último, que es la parte más importante de este podcast, analizar lo que hemos aprendido,
ponerlo por escrito y ver si nuestros sistemas de ver la vida, esa cosmovisión, nuestras creencias, nuestras motivaciones, nuestras actitudes, nuestros valores necesitan ser actualizados o incluso ser reemplazados. Ya que si seguimos tomando decisiones de esa manera, está claro que están afectando nuestra calidad de vida. Hacer un plan de acción, firmarlo y colocarlo donde lo podamos ver todos los días. Importante lo de firmarlo para que nadie se escaquee. Ya tenemos deberes para esta semana, yo el primero. Recordad que podéis escuchar este podcast más veces para repasar el ejercicio y hacerlo con calma. También que la gente que está suscrita a nuestra newsletter, además de recibir otra información muy guay, habrá recibido esto por escrito y ya lo tendrá ahí. Así que si tú todavía no te habías enterado y no te has suscrito, puedes hacerlo en tucerebroaldesnudo.com. En el siguiente capítulo ya recibirás esta newsletter y además, ¿de qué vamos a hablar en el siguiente capítulo? Pues de un tema, como siempre, también muy interesante. En este caso vamos a hablar del ejercicio y vamos a hablar si me viene bien a mí o si le va bien a mi cerebro. Un tema que siempre está en vilo y que creo que es muy interesante. Así que a la semana que viene, Osman, preparémonos porque tenemos capítulo importante. Vamos a hablar de ese ejercicio, así que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ignacio. Hasta la semana que viene a nuestros oyentes y recordar, tomar buenas decisiones mejora nuestra cantidad y nuestra calidad de vida. Hasta la próxima. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.